y amén. Abran su Biblia, por favor. Vamos a ir al libro de los Hechos. Hace un par de semanas compartí y le había dicho de que había dos sermones en cuanto a la obediencia. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 25. Hace un par de semanas hablamos la importancia de la obediencia. Hoy vamos a hablar acerca del costo de la obediencia. Es de suma importancia que aprendamos la obediencia. Libro de los Hechos, capítulo 5, su versículo 26. Cuando lo tenga, por favor, confirme con amén. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñase en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. 29, el texto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Tomen su lugar los que pueden decir gloria a Dios. Antes de empezar y desarrollar el tema, hace como un par de años, si no mal recuerdo, 2016, 2017 por ahí, yo estaba buscando estaba leyendo algo sobre la santidad temible de Dios, la trauma de la santidad. Me llamó mucho la atención uno de los atributos morales de Dios que revela su carácter, que es santo, y que Dios es santo, 3 veces santo. Entonces yo quería encontrar el significado de la palabra santo y quería entender qué es pecado. Y cuando yo estaba buscando el significado de la palabra qué es pecado, me encontré con algo que me llamó mucho la atención y que me quebrantó por dentro. Porque allí había un libro que estaba leyendo acerca de la santidad y lo que es el pecado. Apareció algo que me llamó la atención y aquí lo quiero leer, lo que a mí me quebrantó, y espero que usted capte lo que está diciendo. Mira, ¿qué es pecado? Una de las cosas que me llamó la atención cuando el autor estaba quizás explicando, y dice: ¿qué es pecado? Pecado es la gloria de Dios no honrada. Wow. Pecado es la santidad de Dios no reverenciada. También la grandeza de Dios no admirada por su pueblo. Escuche, sigue diciendo: la verdad de Dios no buscada por su pueblo. La sabiduría de Dios no estimada. Y siga diciendo, es bastante: la belleza de Dios no atesorada. Y cuando yo estaba leyendo eso, sentí dentro la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no temida. Y siga diciendo: la bondad de Dios no saboreada. Siga diciendo: la fidelidad de Dios no confiada. Los mandamientos de Dios no son obedecidos. Siga diciendo: la justicia de Dios no respetada. La ira de Dios no temida. La gracia de Dios no apreciada. La presencia de Dios no valorada. Y la persona de Dios no amada. Eso es pecado. Yo sé que a muchos no entendieron. Pero cuando yo leí eso, lo leí varias veces, que vive Jehová, como dijo el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Me dolió. Porque yo creía, al asistir a la iglesia, esa era la obediencia para mí. Pero cuando leí esto, que la gloria de Dios no honrada, que la santidad de Dios no reverenciada y la grandeza de Dios no admirada, cada vez que estaba leyendo salía gotas de mis ojos. Porque hoy puedo decir, hermano, que nuestro Dios es demasiado grande.
Nuestro Dios es demasiado grande. Nuestro Dios es un Dios omnipresente, omnipotente. Dios es todopoderoso. Dios es grande, sublime, alto, como no tienes una idea. El libro de Job nos revela, dice que Dios es más alto que el cielo, más ancho que la tierra. Dice que su expansión más extensa que el mar y es más profundo que la vista. Es difícil entender la grandeza de nuestro Dios. La supremacía de Dios está encima del universo. Ese es el Dios que yo adoro. Un Dios grande. Pero cuando estaba leyendo esto, la verdad de Dios no buscada. Hoy nadie busca la verdad de Dios. La sabiduría de Dios no estimada. La belleza de Dios no atesorada. La bondad de Dios no saboreada. Hermanos, si hay algo que yo puedo decir en este momento, es la bondad de Dios. Porque si nosotros entendiéramos la importancia de la bondad de Dios, con el hecho que yo veo a usted acá y yo me veo acá también, esa es la bondad de Dios, porque nosotros merecemos pasar toda la eternidad en la condenación. Pero por medio de la gracia de Dios, por medio de su gracia, de su amor, de su bondad, que nos envió un Salvador para rescatarnos de la condenación eterna, y hoy nos ha dado vida y vida eterna. Vida y vida eterna. Entonces, cuando entendí eso, entonces comencé en otro punto. Entonces, ¿qué es obediencia? Si aquí dice que la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada y los mandamientos de Dios no son obedecidos, entonces ¿qué es obediencia? Entonces comencé en otro punto para entender la importancia de la obediencia y el costo de la obediencia. Porque es necesario que entendamos este punto acerca del costo de la obediencia. Y voy a explicar lo que no es la obediencia. Porque yo pensaba que ahora yo soy obediente porque ya voy en la iglesia. Soy obediente. O el año pasado yo mentía 3 veces a la semana, hoy miento una vez, ya soy obediente. La obediencia no tiene nada que ver con lo bueno que yo me porto ahorita. Que el año pasado me portaba quizás mal, ahora me porto un poco más bien. Entonces para mí eso era obediencia. Pero francamente, el hecho de que me porto más bien hoy que el año pasado, francamente yo sigo en desobediencia. ¿Están aquí? Ya se fueron. Entonces yo creía que eso era obediencia. Pero cuando estudiamos la palabra y Dios nos manda a hacer algo y uno dice, no me queda de otro, pues voy a hacer. Entonces, escuche eso, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. La obediencia que no es voluntaria es desobediencia. Y nosotros muchas veces a la fuerza venimos, no me queda otro, tengo que ir. Eso no es obediencia. Eso francamente siga siendo desobediencia. Porque la obediencia es voluntaria. La obediencia no es porque que si no obedezco a Dios me va a matar, me va a enviar al infierno. No, Dios no quiere que caminamos de esa forma. Porque la obediencia que no es voluntaria sigue siendo francamente desobediencia. Entonces yo creía eso, que esa es obediencia, pero en la realidad no es obediencia. Y hay algo que me llamó la atención al encontrar varias definiciones de lo que es la obediencia y lo que implica la obediencia. Me llamó la atención que los diccionarios seculares casi definen la obediencia como un diccionario bíblico lo define. Me llamó la atención y me puse a pensar, si los diccionarios seculares o el mundo está de acuerdo en ese punto, nosotros tenemos serios problemas. Aunque en estos tiempos, hoy en día, los diccionarios han cambiado cierto lenguaje de definición, ya no es muy confiable sus definiciones, especialmente con respecto a la tolerancia y todo eso, ya no es. Pero cuando esto quizás en aquellas épocas donde los diccionarios seculares daba una definición, entonces yo encontré, oiga lo que dice, la obediencia es una conducta destinada a complacer al otro. Escuche,
La obediencia es una conducta destinada a complacer al otro, en este caso a Dios. Es una conducta. Yo obedezco a Dios cuando yo lo hago con una conducta, con una actitud sumisa, voluntaria, no porque me obligan. No es como, por ejemplo, el jefe. Usted está cansado en el trabajo y de repente ya está a punto de salir y que el jefe le da una orden: oye, te falta esto, traiga. Y aunque usted no quiera obedecer, pero a usted le están pagando. Y a como dé lugar, usted se somete al jefe. Y usted va de mala gana, allí va. Aunque no quiere, pero allí va. Pero usted está sometiéndose a una autoridad, pero no está obedeciendo a esa autoridad en obediencia o sumisa o voluntario, sino porque lo están ordenando. Pero en cambio Dios quiere, hermano, escuche esto. Y escuche esto: la obediencia es una conducta sumisa con relación a otro. En este caso, la obediencia es una conducta sumisa con relación con Dios. La obediencia, hermano, la obediencia es voluntario. Y cuando nosotros, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no soy esposo, pero un día voy a ser, por fe, pronto. Escuchen esto. Cuando leemos el capítulo 5 de Efesios, nos damos cuenta que allí Dios, a través del Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, escribiendo acerca del rol que debe tener un papá, un esposo con su esposa. Y cuando ese hombre toma la responsabilidad de liderar a su familia, y ahí da ciertos principios, cómo hacerlo. Y si el hombre dice, pero no me gusta, pero vamos a intentar. Entonces él no está obedeciendo de manera voluntaria a la palabra de Dios, sino que de mala gana quiere obedecer ese mandato. Al igual las hermanas, cuando la Biblia manda decir: someteos a vuestro esposo, y la hermana dice: ¿someter a este? No, yo no voy a someter. Entonces ella se está revelando no al esposo, sino a la palabra de Dios. Al igual que el esposo, si no cumpla su liderazgo, si no cumpla lo que Dios le ha delegado, está desobedeciendo la voz de Dios aquí en la palabra. Y es lo que está pasando. Hay muchos que no cumplen con su rol de papá o de esposo. Entonces, cuando leemos Efesios, nos está dando un ejemplo claro. ¿Cuántas personas, hermano, no toman la responsabilidad del liderazgo en la familia? O igual las hermanas. Por eso bien dice Proverbios: mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Porque casi no hay. La hermana dice: no, yo someterme a ese hombre, no. No. Él ni ora, él ni estudia. Pero cuando usted entiende, hermana, hay algo o que yo estoy aprendiendo ahorita y lo voy a aplicar en el desarrollo de mi ministerio, en mi familia, es que si mi esposa no cumpla su rol, ella va a dar cuenta a Dios. Pero yo tengo que cumplir con mi rol, aunque ella no se someta a mí, pero yo voy a cumplir el mío. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado en su palabra. Entonces voluntariamente yo voy a obedecer ese mandato, porque Dios ya lo dijo en su palabra. Ya se enojaron los esposos. ¿Están aquí? Es una verdad. Ahora, voy a resumir lo que es la obediencia y ya ir a otro punto. Dice: la obediencia implica someter mi voluntad sumisamente a la voluntad de la otra persona. En este caso es Dios, de una manera que resulta complacido. Cuando yo someto mi voluntad de manera sumisa a la voluntad de Dios, Dios se siente complacido. Porque yo estoy obedeciendo no por el miedo de que Él me va a enviar al infierno como muchos, sino de manera voluntaria. Yo he escuchado muchas personas dicen: oye, ¿y por qué tú amas a Cristo? Ay, porque no quiero ir al infierno. Entonces aman porque no quieren ir. O sea, están pensando en, como dice Ali, están pensando en el pellejo, no porque aman a Dios, tal como Él se ha revelado en la palabra. Entonces yo siempre he dicho que yo amo a Dios tal como Él se ha revelado en la palabra. Por eso, de hecho, la sanidad divina es muy importante. Pero mira, algo que aprendí hoy, que el hermano le preguntó
¿tú recibirías a Cristo aunque Él no te sane? Y él dijo, sí. ¿Qué respuesta? Entonces yo estaba pensando acerca de eso. Si un día te dijeran a ti y Dios te habla, ¿tú me servirías aunque mueras en tu pobreza? ¿Qué respuesta darías a Dios? Porque muchas veces servimos a Dios por interés de sus bendiciones. Es que si sirvo a Dios me va a bendecir, me va a dar esto. Pero no servimos a Dios o no amamos a Dios por lo que Él es, sino por las bendiciones que Él nos da. Y Dios no quiere eso, que sirvamos por interés. O un ejemplo, a las mujeres me imagino, yo no creo que una mujer se va a sentir feliz por el resto de la eternidad, por así decirlo, que se casa con alguien por interés pero no la ama. Porque el hombre tiene dinero, tiene fábrica, pero la mujer no la ama. Y yo creo que eso no tendría caso, casarse. Porque los bienes materiales no dan la felicidad. Tú vas a vivir triste, amargado. Por eso en el prematrimonial siempre nos aconsejan: sé feliz antes de casarte. Porque si tú piensas que al casarte vas a ser feliz, olvídate, vas a amargar al otro. Porque si tú eres amargado solo, te vas a amargar, vas a contagiar al otro. Sé tú feliz primero, después te casas. Pero nosotros pensamos que al casarnos vamos feliz, vas a amargar al otro si tú eres amargado solo. ¿Están aquí? Ya se fueron. Dale palmas a Cristo. Entonces, valga la redundancia, sé feliz primero y cásate. No esperes que la otra te va a dar felicidad. Imagínense, yo amargado y la persona que encontré amargada, ¿qué se espera? Nos vamos a matar. Entonces, eso pensamos. Yo voy a ser feliz. Por eso, lo que yo decía, no sé qué día, las estadísticas acá, porque muchos se casan, 3 meses después ya están pensando en el divorcio. Es que me equivoqué, yo nunca pensé que él era así. Nunca pensé que ella no cocinaba. Solo por simples detallitos ya se quieren divorciar. Sé feliz primero, forma tu carácter, después eso. Pero bueno, entonces la obediencia es voluntaria. Si tú obedeces por algo o por miedo, tú estás francamente, yo estoy francamente en desobediencia. Dios quiere nuestra obediencia de manera voluntaria, por lo que Él es. Debemos amar a Él, aunque Él no nos bendice, o como decía, aunque Él no nos sane, debemos amar a Dios y obedecer, porque Él es Dios. Si es para Él, dáselo. Entonces, cuando yo entendí eso, entonces yo tomé una decisión. Yo le dije: Señor, aunque tú no me bendices, yo voy a obedecerte, y aunque me muero en mi pobreza, pero yo sé que tú bendices según tu soberanía, pero aunque me muero en mi pobreza, voy a obedecerte de manera voluntaria. Voy a someter mi voluntad a ti, voy a cargar mi cruz y me voy a someter a tu voluntad. Entonces yo empecé a ver cosas grandes, porque la obediencia también trae bendición. También Dios bendice nuestra obediencia, pero cuando la hacemos de manera voluntaria, Dios bendice nuestra obediencia. Pero muchas veces queremos amar al Señor. Yo siempre pregunto donde quiera que voy, o estamos dando una clase, y siempre pregunto: ¿cuántos aman a Cristo? Todo el mundo dice amén. Y siempre pregunto: ¿por qué tú amas a Cristo? Porque ha prometido bendecirme, ha prometido sanarme, ha prometido, y comienza una lista de lo que el Señor les ha prometido según ellos o ellas. Y yo le digo: ¿qué pasa si el Señor no te da esa lista que tú tienes? Entonces no sería mi Dios. O sea, tú amas a Él por lo que Él te ha prometido bendecirte, sacarte de la pobreza, hacer esto en tu vida. Sí, lo amo. Y si Él decide no darte, ¿tú no vas a amar a Él? No sé. Yo le digo: déjame decirte, aunque Él no me bendice a mí, Cristo es digno de toda alabanza. Cristo es digno de mi obediencia, de mi fidelidad, porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Él vivió en mi lugar. Él no dijo: bueno, quizás algún día me va. Imagínense que Dios dijera: si tú me adores, yo te salvo. Si tú oras 8 horas diarios, te salvo. Imagínese usted que Dios sea así. Hermano, no ganarían la salvación, porque nosotros ni 15 minutos oramos al día. Hay muchos que ni en este día no han orado ni 10 minutos.
Entonces imagínense que Dios fuera así, pero Dios no es así. Dios, hermano, nos ha revelado su voluntad en su palabra y Él quiere que obedezcamos de manera voluntaria a su palabra, porque es lo que Dios quiere. Entonces, cuando hablamos acerca del costo de la obediencia, el Señor le comisionó a los discípulos: vayan y haced discípulos a todas las naciones, vayan y prediquen el evangelio. Entonces, cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos cuando Dios hace algo a favor de su pueblo o de la iglesia, siempre Satanás se oponía. Se levantaba líderes religiosos, líderes del gobierno, para detener el avance de la iglesia en el libro de los Hechos. La iglesia tiene como 2 milenios de historia. Hemos visto la iglesia en persecución, cuánta oposición, pero hasta aquí la iglesia no se ha dejado de predicar el evangelio. Siga predicando el evangelio. Entonces, hermano, la iglesia tiene una misión: es predicar el evangelio. Y nosotros como iglesia no somos la excepción. Tenemos que predicar el evangelio al mundo. Tenemos que testificar al mundo que Cristo vive y viene pronto. La misión tenemos que cumplir. Esa es mi pasión: entrenar discípulos, capacitar discípulos para que puedan llevar el mensaje al mundo o a la sociedad que se está muriendo en su pecado y necesitan salvación como usted y yo. La iglesia tiene que trabajar. La iglesia no, Cristo no dijo: bueno, discípulos, yo los dejo a ustedes y luego siéntanse un rato y cuando puedan. Él dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia, y de hecho viene acá en la doctrina, el número 10, la misiología, la misión de la iglesia es entrenar discípulos, capacitar nuevos discípulos. No tenemos que ser fan de Jesús, como quizás usted es fan de Cristiano, de Messi, yo no sé. Pero Jesús quiere discípulos, no fan. Alguien que admira de Jesús, los discípulos, es que obedecen a su maestro y quieren ser como su maestro. Porque si usted da cuenta, los rabinos tenían discípulos. Pablo fue discípulo y alumno de un doctor de la ley llamado Gamaliel. Fue instruido Pablo a los pies de Gamaliel, dice el libro de los Hechos. Entonces, hermano, el Señor quiere que trabajemos unidad, que pensemos en las almas, que pensemos en el reino del Señor, que el reino tiene que avanzar, el reino, el evangelio no se tiene que detener en 4 paredes. Tenemos que salir a predicar el evangelio al mundo, porque somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Cuando decimos, me refiero a la iglesia, somos la iglesia de Cristo. Entonces hay una misión que cumplir. Entonces, cuando vemos Pedro y Juan, que son los primeros 2 hombres que el libro de los Hechos se enfoca al escribir lo que estaban haciendo. Aunque en el libro de los Hechos hubo una transición, Pedro se queda y Pablo toma lugar en el capítulo 12. Ya se enfoca más en Pablo. Pero no voy a hablar de esa transición. Lo que quiero enfocar es que 2 hombres decidieron desafiar circunstancias con tal de someterse a la voluntad de Dios. Ellos predicaban. Hermano, la iglesia fue perseguida, pero nadie detuvo el evangelio. Imagínate, Pedro, si usted lea todo el capítulo 4, el capítulo 5, se va a dar cuenta que por predicar a Pedro y a Juan le metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Cuando ellos salen, el ángel los saca de la cárcel. ¿Qué hace el ángel? Les dice otra vez: vayan y predican. Me parece que, yo dije, ¿cómo es posible que están a punto de ser ejecutados por predicar el evangelio? Viene un ángel y los salva. Y el ángel nos dice: bueno, quédense hasta que se detengan un poco las aguas. Hay mucha situación muy difícil, siéntense en sus casas o tómense un break, váyanse a vacaciones, no sé. No les dice el ángel: vayan y predican de nuevo. Hubiera, por lógica, yo pienso, digo, lógicamente, ¿por qué no les envió a otro lado, sino que les envía ahí mismo donde fueron arrestados? Este es el costo de la obediencia. Porque el ángel los envió allí mismo y fueron arrestados de nuevo, pero ahora ya no con violencia, sino que fueron arrestados porque tenían miedo. Lo arrestaron y le llevaron ante el concilio. Hermano,
Yo veo a estos hombres su obediencia a Dios, su obediencia de manera voluntaria a Dios. Hoy en día aquí no estamos perseguidos, a lo mejor más adelante viene la persecución, pero aquí hay libertad de predicar el evangelio. No solamente debemos ser como egocéntricos, pensar en nosotros, debemos pensar en el vecino, debemos pensar en aquellos que quizás nos aborrece, pero debemos llevar el mensaje de esperanza a ellos. Porque es lo que Pedro está haciendo y Juan es obedeciendo la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Vayan y enseñen. Tenemos que obedecer esa misión. Es predicar. Esa es la misión, quizás la misión primaria de la iglesia. Es predicar el evangelio. Lo primero es predicar el evangelio. Y tenemos que predicar el evangelio. Y tenemos que enseñar a la gente que está perdido o que está en el mundo. Tenemos que cumplir eso. ¿Están aquí? Ya se fueron. Tenemos que cumplir eso. Entonces yo siempre digo que no importa, hermano, tú tienes que amar y obedecer al Señor aunque no te bendiga. Él en su soberanía te va a bendecir porque Él así lo ha placido. Pero muchas veces nosotros, no, yo sirvo al Señor porque me ha sanado. Mira, yo doy gracias al Señor que yo entendí eso, porque lo que yo buscaba era ganar para lo que yo quería en el negocio, regresar. Nunca pensé predicar, pero cuando entendí esto, me puse a pensar que Cristo murió en mi lugar y que Él dio todo por mí. ¿Por qué no debo yo dar todo por Él? Y cuando digo todo, no me refiero a que tienes que dar todo tu cheque, porque Él no necesita eso. Nosotros ofrendamos y diezmamos de manera voluntaria, o en obediencia, por un principio. Pero lo que quiero es, hermano, yo dije, voy a dar todo mi tiempo a Él, porque Él es digno. Él es digno. Quizás yo como joven, cuando yo empecé, muchos decían, deberías jugar videojuegos, diviértate en algo. No hay tiempo para eso. ¿Por qué? Es fácil pararse aquí, predicar a una multitud, pero nadie está predicando a una sola persona que se está muriendo afuera. Yo tengo que salir afuera. Yo tengo que amar. Si la evidencia que yo amo a Dios es la evidencia del amor ágape, que yo amo a Dios. Pero cuando Cristo enseñó ese mandamiento, le dijo, también hay otro, que los dos van de la mano. Es que tú debes amar a Dios con todo el corazón. Pero viene el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la evidencia que yo amo a Dios, yo demuestro el amor por mi prójimo. Si yo digo que amo a Dios, pero no demuestro amor por el prójimo, entonces no estoy amando a Dios, porque esos dos van de la mano, son inseparables. Eso van de la mano. Cuando yo amo a Dios, yo debo amar a mi prójimo. Nosotros debemos cumplir eso, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, hermano, es mucho más fácil. Hay personas que buscan tarimas y todo eso, pero ¿quién va a ganar a la sociedad para Cristo? Tenemos que, hermano, pensar en eso. La iglesia tiene que salir, cumplir la gran comisión. Cuando yo leo la noticia, quizás usted dirá, ese hermano es muy extremista, se pasa. Pero cuando yo veo las noticias, cuando yo escucho la noticia que dice que un joven entró a la escuela y mató a cuantos niños de arma, a mí me duele eso. Porque cuando tú entiendes la doctrina de la condenación, hermano, no es que vas a ir un rato, después sales, pasarás la eternidad ahí, o la gente se muere y van a ir a una eternidad. Entonces yo digo, no. Dios perdona mi flojera, mi pereza, mi ingratitud. Yo tengo que levantarme y salir a la juventud. No vamos a permitir que el diablo destruya nuestra sociedad. Tenemos la verdad. Cristo es la verdad y el evangelio tiene poder. Cambia, transforma. El evangelio es potencia de Dios. El evangelio es potencia de Dios. Tú miras otra noticia, que una persona, no sé qué tenía, agarró una metralleta. ¿Cuánta gente murió? Y la mayoría de ellos no tenían a Cristo.
Y le digo, Señor, ayuda a la iglesia que se despierta. Hay una misión que cumplir. No importa el costo, aunque nos desprecia, nos rechaza. Pedro no se detuvo predicando la verdad. Aunque estaba siendo amenazado de muerte, la vida de Pedro estaba en la mano del Señor. Pedro confió en Cristo. Entonces quiero decir que como no tengo mucho tiempo, voy a cortar. Hermano, tenemos que ir. Tenemos que amar al prójimo. ¿No le duele a usted que un papá mató a su hija y que las noticias no paran? ¿No le duele eso a usted? ¿O tú eres el que ya perdió la sensibilidad de la conciencia y miras un programa donde matan a la gente y tú te ríes? A mí no me río de eso, no es chistoso. Estamos hablando de personas mortales con alma, intelecto, voluntad y emoción. Estamos hablando de algo. Este es un asunto entre vida o muerte, no es un juego. No es como si vas a jugar fútbol, ganas o pierdes. Este es serio. A mí me duele. A mí me duele. A veces no tengo que terminar viendo cómo la noticia dice que mataron a tal. Me pongo de rodillas y le digo, Señor, despierta la iglesia y ayúdame a mí también. Una alma vale la imagen de Dios en el hombre. Una alma vale. Se imagina, la Biblia dice que cuando una alma, hermano, se arrepiente y recibe a Cristo, dice que los ángeles se gozan y gozo en el cielo. Yo le digo, imagínese, con 2, con 3, con 4, imagínese que ganamos un porcentaje de la sociedad para Cristo, o Cristo nos usa para ganar a las vidas. Le digo, wow, el gozo, el banquete que habrá arriba. Porque si con solo uno los ángeles se regocijan, imagínense 2, 3. Tenemos que amar a la gente. Ay, es que nos van a rechazar. Cristo fue rechazado, pero el costo de la obediencia, yo voy a obedecer esa gran comisión con ayuda, sin ayuda. Vamos a obedecer eso. Es un mandato. No, en la gran comisión no es una opción. No es que si quieres, que si puedes, que si te gusta. No es una opción, no hay opción. Es que Cristo dice, vayan, id por todo el mundo y haced discípulos e enséñenle a ellos lo que yo ya les enseñé. Jesús me dice, yo te enseñé y tú también enséñeles a otros. Hagan discípulos para que el reino se expande en todo el mundo. Es lo que Pedro y Juan hizo. Es lo que Pablo también hizo. Porque los pastores no van a vivir toda la eternidad. Tiene que levantar un remanente. Pablo no vivió una eternidad, murió, pero dejó discípulos que siguieran predicando. La iglesia no tiene que detenerse. Por eso, hermano, yo creo y yo sé que nuestro hermano entiende eso, porque yo pensaba que los pastores salen en seminario. Pero cuando yo estudié la ética ministerial, los pastores, los futuros predicadores, hermanos, nacen en la iglesia al lado de un pastor que está predicando el evangelio, que está discipulando, que está enseñando al pueblo, que está nutriendo el pueblo con la palabra de Dios. Nacen en la iglesia. Lo que uno hace en el seminario es recibir el conocimiento, herramienta para poder explicar mucho más la revelación bíblica. Pero los pastores nacen al lado de otros pastores. Entonces los pastores aman a Dios, aman al prójimo, aman la obra de Dios, y por el amor que siente por la obra de Dios preparan otros predicadores, preparan otros discípulos, porque el reino tiene que avanzar. Si es para Dios, dáselo. El reino tiene que avanzar. ¿Por qué? Los seminarios, lo que hace uno, te dan herramientas, cómo interpretar Biblia, te enseñan todo eso. Pero nadie se gradúa como pastor en los seminarios. Eso es un llamado de Dios. Pero Dios comienza a poner al lado de los pastores. Los pastores tienen que ver, a este tiene potencia, vamos a echar. Eso es lo que Pablo hacía con Timoteo, con Tito. Pablo le recordaba a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, instrúyate, Timoteo, estudia la escritura. Entonces Timoteo fue el consejero pastoral, por así decirlo, de un joven llamado Timoteo. Cuando Pablo muere, Timoteo siguió predicando. Cuando Juan muere ya de anciano, uno de los discípulos de él, Policarpio siguió predicando.
Cuando muchos de ellos murieron, dejaron discípulos y los discípulos predicaban la palabra. La palabra no se tiene que detener porque no hay predicadores. Tiene que avanzar el reino. ¿Tú amas el reino? ¿Qué haces por el reino? ¿Tú amas a Dios? ¿Qué haces por la causa de Cristo? ¿Tú amas la iglesia? ¿Qué haces por la iglesia? Como decía nuestro hermano, de verdad, o tú eres el que mira una basura en la iglesia y tú te pasas y no haces nada. Porque eso no es tu trabajo, pero si todos somos iglesia, tenemos que aprender a trabajar a unidad. O tú eres el que viene a ver quién canta bien, quién predica mejor. O tú eres el que dice, el que ora por la iglesia. Usa al pastor, usa a los líderes. La iglesia tiene que avanzar. Tu palabra dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Señor, levántame a mí y levanta nuevos jóvenes. Levanta más líderes. La iglesia tiene que avanzar. Estás orando, las hermanas. Poder en Jesús. Mi esposo parece que no ora. Señor, levanta a mi esposo, que sea un hombre, un guerrero, que ora, que estudia, que avance. Y tú ves tu esposo durmiendo cuando toma su descanso, y como hacía Susana, mamá de los tíos más grandes, los Wesley. Lo que hacía Susana, le tiraba una cubeta a las 5 de la mañana encima a su esposo. ¿Te va a poner a orar o qué? Otro cubeta. Y ese hombre fue uno de los grandes en la historia, porque había una mujer detrás. Siempre dicen que detrás de un buen predicador hay una buena dama, porque hay una dama que está orando por su esposo. Está diciendo: Señor, usa a mi esposo, que tu palabra salga de su boca con fuego que transforma vida. Dios mío, alcance la vida a los que van a ver. Una mujer está orando horas detrás de su esposo, porque no es fácil formar sermones. No es fácil, se te van las ideas, se te cruzan los cables y ya no sabes qué decir ni mezclar. Pero cuando hay una linda esposa orando, Dios le bendiga a las hermanas que oran por sus esposos. ¿Se dan cuenta? Nadie dice amén porque nadie está orando por el esposo. Pero es una verdad. Ora por tu esposo. Hermana, ora por él. Hermano, hay una misión. Lidera bien tu familia. Yo le dije al Señor: Señor, cuando yo madure y estoy listo para ya contraer matrimonio, una empresa difícil de administrar, ayúdame. Empecé a prepararme. No digo que soy perfecto, el gran perfecto, porque no lo hay, no lo somos. Pero por lo menos tenemos algunos principios: cómo debe llevarse un matrimonio, qué hacer en los problemas, qué hacer cuando los hijos están peleando. O sea, por lo menos hay principios, hay conocimiento cómo hacer. Porque yo siempre digo, yo quiero ser un esposo bíblico. No uno que da orden: ¡hey, mujer, quítame los zapatos! No, un esposo bíblico. O la hermana: no me importa si no trabajaste 2 días esta semana, compra mejor ropa, porque mira, el vecino le compró, dice que la falda que él tiene, dice que le salió $1000. ¿Qué importa? No imites a nadie, sé tú y avance. Hay una comisión, tenemos que levantarnos, tenemos que ser hermanos cristianos. Yo siempre me gozo, le digo: Señor, cada día en mi trabajo, Señor, ayúdame a ser un buen cristiano, un hombre bíblico. Le digo: tu palabra es inerrante, infalible. Aunque me llaman fanático, yo voy a obedecerte. Señor, cuando salgo a mi trabajo, ayúdame, no permites que entre la flojera. Hay que salir, hay almas hay personas que predicar, hay gente, todavía hay diablos que reprender, hay demonios que echar, hay gente que están practicando tantas cosas. Y hay que ayudarlas, enseñarles la verdad. Y hay que decir: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hay gente que necesita. Ya voy a terminar. Dicho sea de paso, a lo mejor algunos van a ver. Yo el viernes compartí la palabra ahí. Tenemos que salir a evangelizar. Y me dicen, yo llevaba mi tema, todo eso, según yo. Me dicen que hay mucha necesidad, niños atormentados por ver películas de terror. Dije: Señor, y cuando vi tantas necesidades y fulana de tal había practicado espiritista y es poder en Jesús, Señor, ¿en qué me metí? Pero cuando escucho, siento que Dios me dice en mi interior: ¿no tú estabas orando de que quieres ver mi gloria? Entonces uno ora a veces: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y uno piensa que va a haber ángeles caminando, tú vas a ver no sé qué, porque uno tiene esas ideas que la gloria de Dios va a haber y que la gente va a empezar. Dios, tú vas a ver la gloria de Dios cuando ves gente sanando, gente libertada por el poder de Jesús. Porque a veces uno: Señor, muéstrame tu gloria. Y un día Dios te va a decir: ¿tú quieres ver mi gloria? Sí. Ok, te va a poner un endemoniado. A ver, ¿quieres ver la gloria de Dios? Entonces comienza a orar y repréndalo fuera.
Porque pensamos que la gloria es que van a ver ángeles volando, como vio Moisés o Pedro. No, hermano, tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres ver el poder de Dios, entonces comienza a orar por los enfermos, comienza a orar por los que están, no sé, metidos en tantas cosas. Comienza, entonces verás el poder de Dios, libertando a la gente, sanando, levantando, salvando las vidas. Verás el poder de Dios entonces. ¿Están aquí? Ya se fueron. Es la verdad. Yo he visto la gloria de Dios, me ha costado. He visto muchas cosas. El viernes yo vi cosas que jamás he visto. Ya llevo 8 años predicando el Evangelio de Cristo. Jamás he visto cosas. Que la mamá de esa persona era bruja. Si ella va a ver lo que ella me contó, es lo que ella me contó. Yo me asusté. Yo salía cansado del trabajo. Poder en Jesús, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero en el nombre de Jesús, tu palabra dice: os doy autoridad de degollar serpientes y sobre todas cosas. Doy autoridad sobre escorpiones. Y toman autoridad. Jesús dijo a sus discípulos: quédense acá, no se muevan de Jerusalén, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, recibiréis poder. Entonces ustedes van a ir a testificar hasta el último de la tierra. Yo le dije: Señor, si tú le diste poder y autoridad a los discípulos, yo también soy un discípulo. Yo no te vi, pero tu palabra dice: bienaventurados los que creen y no vieron. Señor, dame poder, dame autoridad, porque solo en el nombre de Jesús se enfrenta a los demonios. No se enfrenta en cualquier nombre, no en tu nombre, no vayas como algunos, no, vete en el nombre de Jesús, porque en ese nombre es sobre todo nombre, y ese nombre lo respetan en el cielo, en la tierra, debajo, aún en el infierno respetan el nombre de Jesús, porque es nombre sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre. Dale si es para Él. El costo de la obediencia te va a costar. Quizás te van a rechazar, vas a sufrir, te van a decir tantas cosas, que eres un loco, un fanático. Tú dile: no me importa, lo único que quiero es que el reino de Cristo avance y que Cristo sea honrado. Porque lo que yo les leí acontecimiento, a mí me duele eso: que la santidad de Dios no apreciada, que la belleza de Dios no atesorada, que la bondad de Dios. Yo digo: Dios mío, tienes que despertar a tu iglesia, tienes que levantar a la iglesia de estos últimos tiempos. Tenemos que predicar, porque todo este concepto ideológico, hermano, esto es un pecado, es la distorsión del diseño perfecto de Dios. Pero cuando yo estaba leyendo la Biblia entendí que ese pecado es redimible. Ese pecado es redimible. Los jóvenes que han cambiado su identidad pueden ser transformados por el poder de Jesús. No hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Él puede cambiar, Él puede transformar, Él levanta, Él cambia. Pero Él comisionó a la iglesia: vayan y prediquen el Evangelio. Esa es la misión. Esa es la misión. Tú, joven, quizás estás perdiendo tiempo viendo que vas al tercer nivel un videojuego que te regalaron en tu cumpleaños. Deja eso, porque si sigas en eso, tú vas a terminar niño, aun cuando tengas 40 años. Aunque tengas un cuerpo ya, bueno, yo no crecí, vengo de descendencia de Saqueo, quizás, no sé, porque él era chiquitito. Pero tienes que madurar mentalmente, madúrate. No hay tiempo, joven, el tiempo se está cortando, no hay tiempo, madúrate. Tienes que madurar. Yo no pierdo tiempo en cualquier, perdón la expresión, en cualquier cosa, en cualquier payasada. El tiempo es oro. Lo que yo no hice ayer, el día de ayer, que fue 19 de junio del año 2021, el de ayer, habrán otro sábado, pero sábado 2021 ya no habrá más. Lo que no hice ayer se fue. Lo que no logré hoy, ya mañana es otro día. Cada día trae su afán. Por eso tú pierdes tu tiempo, ese tiempo ya no lo vas a recuperar. Ponte a hacer algo, estudia, ora, no sé, pero ponte, obedece a Cristo, haz algo. No hay tiempo que perder. Hay un mundo que se está yendo al abismo y tenemos que ir a predicar. Tenemos que ir a llevar el mensaje del Evangelio. Tenemos que ir. Hay familia destruida, hay matrimonios que ya están pensando divorciarse. Tenemos que ir a dar la palabra de salvación. Tenemos que, hay jóvenes, recién hace como un mes, si no mal recuerdo, ya voy a terminar, ya dije como 2 veces, la tercera es la vencida. Escuchen esto: hace un mes, una familia que nosotros la ayudamos, tenían buen trabajo, ganaban bien, pero no pasaban tiempo con sus hijos. Pasen tiempo. Si quieres yo te pago 100 la hora, disipula a mis hijos. Es que nosotros Dios nos llamó para predicar. Porque a mí, yo no me hice predicador porque quiero, yo era comerciante, era mi vocación. Pero Dios dijo: te voy a usar.
Y comenzó Dios a trabajar con mi vida y me preparó para predicar la verdad. Yo no me hice predicador, obedecí lo que Dios me dijo: te voy a usar a predicar. Entonces nosotros le ayudamos. Yo le dije: hermana, lo respetamos mucho, nosotros predicamos la palabra, enseñamos, discipulamos, pero educar a tus hijos, eso no es mi responsabilidad. Pero te voy a pagar, tú me puedes pagar, esa es tu responsabilidad. Y con todo el respeto, esa es tu responsabilidad. Entonces lo envío a una escuela. No, porque la educación no viene de los maestros, esa es tu responsabilidad, papá y mamá. No nada más de traer hijos al mundo, tú tienes que preparar, enseñar educación a tus hijos. Y no hizo caso el consejo, como muchos, que uno le enseña a los pastores tanto que se prepara un sermón para aconsejar, enseñar al pueblo, y muchas veces saliendo de acá nos olvidamos del sermón. Se le fue la mente, pero es la verdad. Entonces, ¿qué pasó? La hija lo dejaron encinta y abortó. ¿Qué pasó? El hijo cayó en ¿cómo se llama? En la droga. Se inyectaba. A mí me mostraron, me levantaron así, todas las cicatrices de la aguja. Se inyectaba y terminó en el hospital. Le dije, me dolió mucho. Se lo dije, hermana, mira, qué belleza, tus hijos eran hermosos, eran buena gente, eran buenos jóvenes. ¿Cómo permitiste esto? Yo sé que todos venimos a trabajar, pero el tiempo con tus hijos no te va a pagar el dinero. Pasa tiempo con tus hijos. Siéntate con tus hijos, estudia la palabra con ellos. No, pero es que tiene el mejor tablet. El tablet no educa, lo contrario, está destruyendo, porque ahí están mirando toda la ideología de género, todas esas cosas. Destruye tus hijos. A mí me dolió. Dios es testigo que cuando yo escucho que se murió fulano de tal y le digo, poder en Jesús, duele, porque estamos hablando de la eternidad. No estamos hablando de cualquier cosa, hermano, estamos hablando de la eternidad. Duele cuando yo escucho que murió joven en el alcohol, en la droga. Duele. A veces hay que ir de rodillas ante Dios. Perdónanos, quizás hubiésemos alcanzado eso como iglesia si la iglesia hubiese hecho su trabajo. Imagínese, usted no le va a doler que de repente sale en la noticia en Downtown, Kentucky, o como se llama, Jefferson Town. En Jefferson Town, Kentucky se murieron muchos porque hubo una balacera. Imagínese usted, y estamos cerca y no estamos haciendo nada en esta comunidad. Tenemos que hacer algo en esta comunidad. Solo uno dijo amén. Tenemos que hacer algo en esta comunidad. Yo siempre uso un verbo. Le digo, tenemos que bombardear la sociedad con el poder del evangelio. El Señor me regaló el cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Cómo tú ves el mundo, cómo interpretas el mundo, cómo reaccionas el mundo. Pero mi cosmovisión bíblica es: vamos a impactar la generación del siglo XXI con la revelación bíblica. Vamos a impactar la generación de nuestros días con el poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es potencia divina. Yo he visto cómo Dios ha liberado gentes que no se estaban en pornografía. Donde yo salí, Dios ha liberado gente. No es uno, no es su capacidad, no es la inteligencia humana. Como decía el hermano, uno a veces se cree. No es uno, es Dios. Somos instrumentos. Somos el mesero, el que cocina es el Espíritu Santo. Yo soy el mesero, le sirvo al pueblo, le sirvo a la sociedad, porque a eso nos llamó Dios. Prepárase, porque tenemos que trabajar en esta comunidad, salir a evangelizar. Tenemos que compartir el evangelio. Aunque nos rechacen, nos critican, vamos a compartir. Vamos a enseñar la verdad. Cueste lo que cueste, vamos a decir la verdad. Ahora sí dejo el tiempo. Dije que la tercera es la vencida, así que ya llegó. Dale palmas a Cristo, que Dios lo bendiga y gracias por su atención.